Hola familia, ¿cómo están? En el día de hoy salimos a la calle a entrevistar a las personas para ver qué no les gusta de Cuba y qué cambiaría. Pero este video voy a estar acompañada de otra youtuber santiaguera, así que ahora se la presenta. La Positiva Canal. Hello familia, ¿Qué tú piensas del día de hoy? bueno, vamos a ver cómo nos va en el día de hoy y qué tal con las preguntas, viendo cómo responde el cubano, ya que hay mucho miedo en la población por lo de la censura. Así que ponte cómodo que este video acaba de empezar. Comencemos. ¿Qué no le gusta de Cuba? Ay, mi vida, no me estoy fumando. Puede decir que no te le gusta todo, que no. Es su opinión, lo que usted crea. El sistema, ¿No le gusta el sistema? ¿Por qué usted diría que no le gusta el no sistema? sé, La que situación. la situación económica, que no hay nada. Y si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría y por qué? ¿Qué cambiaría? Sí. No sé, no sé. Una preguntita. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo de Cuba, ¿qué fuera? Bueno, realmente todo aquí está bien como está. Ah, ya, muchísimas gracias. Entonces todo está en orden para usted. Sí, No tiene ninguna necesidad ni nada. para nada. Ah, ya, muchísimas gracias. A mí, Ujú. como que, ay, no sé, Usted que es una juventud. que siempre hay un pero para todo, que no hay como libertad completa. Exactamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué no te gusta? Hay muchísimas cosas que no me gustan. ¿Las tiendas de maleza te gustan? Ajá, mira. No, eso es otra cosa. Aquí, como que tú no puedes, o sea, no puedes poner una tienda en MLC si Por ejemplo, no le sí. pagas a tu ciudadano en MLC, si Exactamente. nosotros ni siquiera tenemos deseo de comernos un dulce y la tienda que nosotros podemos acceder porque somos cubanos y no nos pagan en MLC, Exactamente. la tienda que nosotros podemos acceder no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué cambiarían ustedes? Una sola cosa nada más. ¿Qué cambiarían ustedes de Cuba? Si tuvieran la oportunidad, ¿qué cambiarían? Bueno, yo cambiaría la oferta y la demanda. La Eso. oferta y la demanda de las Sí. cosas. ¿Y tú? Yo cambiaría eso de que no puedes tener una empresa, o sea, tu negocio personal, todo eso, porque eso también ayuda a enriquecer el país. Teniendo, tú haces ahora mismo con una empresa, le das más empleo a los ciudadanos, la propiedad privada, todo eso. Pero otra preguntita, ahora, rapidito. ¿Ustedes quisieran irse de aquí? Sí, obvio. Sin pensarlo dos Sin veces. Qué pensarlo. rápido me lo dijeron. Sí. Sin pensarlo dos veces. ¿Por qué ustedes quisieran irse? ¿No ven futuro aquí? No. Nosotros somos jóvenes y tenemos nuestros planes en la mente. Por ejemplo, yo quisiera ganar mi propio dinero y O sea, aquí no puede. eso no se puede. Es triste, pero realmente la juventud Sí, hoy en día lo que más quiere es ahora mismo irse. yo estudio para tener mi casa bien grande, No mi puede. propia casa, tener mis hijos, que el dinero me dé, o sea, como que comprarme mi ropa a mí, a mis hijos, si quiero satisfacer las necesidades de mi mamá. Entonces ahora yo termino la universidad, me pongo a trabajar, lo único que me pago son 5,000 pesos que se me van en 3 días. No me gusta que, un ejemplo, no hay, un ejemplo, yo cumplí 18 años y yo quiero independizarme. No hay como un alquiler como hacen en otros países. Sí. Para vivir uno solo. No puede. Aquí un Realmente alquiler un cuesta. cubano hasta que tiene 30 y pico de años va a estar, Ahí bajo la falda de la mamá porque no va a para poder, comprar una casa hace falta dinero. Dinero que no hay. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por todos. Son hermosas las dos y feliz día porque hoy es el Día de la Mujer, así que tengan un lindo día y muchísimas gracias. Realmente es triste ver cómo la juventud de hoy en día solo piensa en emigrar del país por el simple hecho de que aquí no ve ningún futuro ni para ella ni para su familia. ¿Qué crees tú de esto? Bueno, un tema principal que ella tocó fue que me llegó muchísimo porque es uno de mis sueños que quisiera cumplir algún día, es poder vivir sola y es algo que realmente no voy a poder lograr con mi salario. Es la triste realidad que viven hoy en día todos los jóvenes cubanos. ¿Qué no le gusta de Cuba? Bueno, me cogió sorpresa así. No sé decirte ahora. ¿Qué no le gusta de Cuba? Algo que no me gusta de Cuba, mucho calor.
Mucho calor. Sí, creo que mucho calor. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiarías y por qué? El sistema que no está está- funcionando y, ¿sabes? Todo el mundo tiene un objetivo y quisiera que todo cambiara realmente para mejoría. Todo el mundo quiere mejora económica, entonces lo que cambiaría es el sistema. ¿Qué le gusta de Cuba o qué no le gusta de Cuba? No, me gusta todo, todo. ¿Qué no le gusta de Cuba? A mí de Cuba me gusta todo. ¿Le gusta todo? Pero tiene una peculiaridad Cuba. Lo que más me gusta de Cuba son sus mujeres. Cuba es un país igual que todos los países. Tiene sus cosas muy buenas, tiene sus baches, tiene su eso. Pero al final nosotros vivimos en Cuba y queremos una Cuba mejor. Exactamente. Igual que todo el mundo quiere algo mejor. Hay una canción muy buena de un cubano que dice, mi casa necesita cambios. Igual que todos necesitamos cambios. Pero todos los países del mundo necesitamos cambios. Necesitan sus cambios. Porque la situación de Cuba hoy es la situación del mundo entero. No quiere decir con esto que, como dijo el propio Fidel, no veamos la mancha al sol. Tenemos grandes manchas, pero hay otra realidad. Cuba, bloqueada, no puede darse el lujo que se dan otros países de hacer cosas mal hechas. Nosotros no podemos darnos ese lujo de hacer cosas mal hechas. ¿Qué no le gusta de Cuba? La forma de la convivencia que se está viviendo. Lo que se está viviendo hoy en día, la situación. Y si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría? ¿Yo? ¿Cambiar algo? Sí, si tuviera la oportunidad, ¿qué cambiaría de Cuba? ¿Cambiar de Cuba o no? Lo primero es cambiar a los presidentes. Ninguno vale un medio. Oye, la mejor respuesta que creo que he escuchado hasta ahora. Ninguno vale un medio. Porque todo el mundo dice, no, yo voy a ser jefe, no sé qué más. Al final, pum, bam, por gusto. Se acomodan ellos y entonces el pueblo se joda. Nosotros que somos cubanos de a pie. Mira que vivir, no se vaya para poder comer. Si no vende, no come. Y allí todo es así. Vendiendo cebolla. Muchísimas gracias por que ha sido una de las mejores respuestas. No, pero si esa es la verdad. Ojalá yo pudiera irme aunque sea a pie. Aunque sea que yo pudiera irme y irme a comer un tiburón por ahí. Pero bueno, desgraciadamente el país que me toca vivir. No hay una posibilidad, no hay nada. Uno tiene que más o menos estar por aquí y por allá para uno poder... Y no, es que en las tiendas de MLC que no cobramos en eso. ¿Cómo tú crees que yo voy a comprar MLC? Yo me muero de hambre. Exactamente. Eso es el MLC el que viaja, el que viene, que va, que tiene camiones, que tiene fábrica, ese que puede comprar MLC. Pero yo, que soy un pobre vendedor, no como. ¿Y más o menos cuánto es su salario? ¿Mi salario? Depende como la venta de la cebolla. Yo Más la o menos compro cuánto hace mensual, un aproximado. mensual. Pues esto no alcanza. Esto es para medio mal comer. Un arroz en chúcharo como yo ahora, como llevo comida aquí. Que la compré en la fonda allí de los viejitos. Arroz en chúcharo. Para almorzar y llevo aquí ahora para la comida para la tarde. Porque no alcanza eso sustituto para comprar otra cosa. ¿Qué voy a comprar otra cosa? Todos los días lo mismo. Aquí no hay cambio de nada. Aquí no hay progreso de nada. Y todos los días vemos en el noticiero que vamos a cambiar. Todos los días venden que mentira. Yo soy tan feo como Don Franco. Todo lo que venden es mentira. Mandan el módulo engañado ese, al final por gusto, te comen un paquetico de arroz hoy y mañana que comen. Así mismo. Vivirme engañado. Déjeme decirle que hasta ahora esa ha sido la mejor respuesta que alguien pudo haber dado. No hay más realidad que esa. La verdad que me dejó sin palabras. Y nada, entonces seguimos buscando quién que no tenga miedo de salir, porque hay muchas personas que han dicho que no quieren ser grabados, que tienen miedo. Entonces seguimos buscando a ver quién quiere dar su realidad. Su humilde opinión. Así mismo, así que seguimos. Pero antes no olvide suscribirse a nuestros canales, que se lo voy a estar dejando por ahí. Recuerden que es importante y nos ayuda muchísimo simplemente con su suscripción. Y además que si le va gustando el video, debe dejándome tu like, que es gratis. ¿Qué no te gusta de Cuba? Puedo decir que te gusta todo, no es... No es obligatorio que no te guste algo. Piénsalo, que no me gusta. ¿Te gusta el transporte? Lo mismo que iba a decir. Sí. El transporte no me gusta. No pasa mucho trabajo con el transporte. ¿Y la situación económica ahora mismo del país? Está muy dura. Entonces, ¿estas dos cosas no te gustarían? No me gustan esas ¿Las cosas. tiendas de MLC te gustan? No, porque no todo el mundo tiene familia afuera
que le pueda, ¿Tienes la posibilidad de ir a comprar en...? yo no. Entonces algo que no... Ahora, ¿qué te gustaría cambiar de Cuba? Por ejemplo, eso, lo de las tiendas en MLC, que no todo el mundo tiene la Exacto. facilidad de poder comprar ahí. Y imagínate, los niños que quieren, un ejemplo, la chuchería que antes uno podía comprar, ahora no, porque los padres no tienen esa facilidad de tener MLC para poder comprarle a los niños Porque no te pagan en MLC. también. Bueno, una preguntita. ¿Qué es lo que no te gusta de Cuba? De Cuba. ¿Del país donde vives? ¿Pero para qué es? No, es para mi canal de YouTube, yo soy youtuber. No, nada, todo me gusta. ¿Todo te gusta? O sea, no te lo crees ni tú mismo. No, todo me gusta, todo me gusta. ¿Todo te gusta? Sí. Entonces, ¿te gustaría vivir toda tu vida aquí? Sí, claro, ¿Sí? claro. Aquí yo soy feliz, Aquí tú eres feliz. ¿Qué es lo que no te gusta de Cuba? Cuba. ¿Te gusta todo? ¿Qué no le gusta de Cuba? Bueno, la merienda de la escuela. A ver, si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría? Todo. Todo, cambiarían todo. Hay cosas que tienen que cambiar. Porque la economía no está muy bien y ese es el problema. Mira la cierta edad que una niña lo sabe. ¿Qué no le gusta de Cuba? Qué directa fue. No, chica, no estoy para eso. No. Cuba. ¿Te gusta todo? No puedes decir si te gusta todo o que no te gusta. De gustarme me gusta, siempre me ha gustado y hasta ahora no voy a cambiarlo. Ya tengo 37 años y no voy a cambiarlo ahora. ¿Qué es lo que no le gusta de Cuba? A mí me gusta todo. ¿Qué gusta de Cuba? Ay, no me cojas para eso, no me... ¿Te gusta todo? No, No, nada. necesariamente. ¿Qué me gusta y qué no me gusta de Cuba? Ajá. Bueno, la tranquilidad que hay es lo que me gusta. ¿Cómo se llama? La confianza de vivir, que no hay esa violencia que hay en los otros países de América Latina y eso. Ay, ¿qué no te gusta ahora mismo de Cuba? Bueno, la crisis que se está pasando, que eso lo sabe el mundo entero. La crisis económica. La crisis económica que afecta a todo el mundo, ¿tú me entiendes? Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría? Vaya, está fácil. Sí, bueno, ¿cómo decir? Sin miedo al éxito. No, chica, mira, yo cambiara, ¿cómo se llama esto? Todas las obras presupuestarias del Estado, que el Estado se quite un poco el presupuesto de las cosas de arriba. ¿Me entiendes? Que la gente empiece, que las empresas empiecen a autopresupuestarse para que el Estado tenga mejor estructura, mejor economía, no sé. ¿Me entiendes? Que libere un pocotón de cosas. ¿Qué es lo que no le gusta de Cuba? No, a mí me gusta todo de Cuba. ¿Le gusta todo? Todo. Nada, porque me siento orgullosa de vivir en este país. Pero ahora mismo no quisiera que cambiara algo. No, Todo se quedara así. todo se queda así. ¿No pasa ningún trabajo? No, Cuando va al hospital no pasa ningún trabajo. no. Ay, Ya, muchísimas gracias, mi amor. Ya, de nada. ¿Te gusta o no te gusta de Cuba? Pero no te vayas. Dime qué tú crees. Sin palabra. Es una simple pregunta que yo creo que no va a dañar a nadie, porque ahora mismo yo puedo decir, a mí no me gustan de Cuba los jardines, pero me gusta el jardinero, vaya. Exacto. ¿Qué pasa con el miedo que tienen las personas y sobre todo los que trabajan para el Estado? Saben perfectamente que toda persona para el Estado, que trabaja para el Estado y hable mal o esté en desacuerdo de los intereses de la revolución, obligatoriamente sabes que vas a estar en problemas y vas a perder tu trabajo. Por eso muchas personas a las cuales le hemos preguntado tienen miedo que no trabaje por cuenta propia, tienen miedo de decir lo que piensa porque va a estar grabado y entonces sabe que tiene la posibilidad de perder su trabajo, que hoy en día es su sustento. Por eso es que la mayoría de las personas no dicen absolutamente nada, simplemente evaden la pregunta a pesar de que no tienen nada, pero todo está en el criterio que tú emites y la realidad que digas. Lo que Lo que no te gusta. Ay, Dios mío. Sin pena, entonces es su criterio, puede decir lo que usted quiera, ya sea que le guste o lo que no le guste. Mira, hay muchas cosas de este país que no me gustan. ¿Entiendes? ¿Cómo cuál? Hay las necesidades que estamos pasando porque todo el mundo no tiene moneda en MLC ni para poder comprar en una tienda de esas. Si tuviera la oportunidad, ¿qué cambiaría? No cambiaría,
vamos a poner, que bajaran un poco los precios a las cosas alimenticias. Eso es lo que más me interesa, es eso. ¿Qué es lo que no te gusta de Cuba? Sin pena. Bueno, a ver, Laura, ya hemos sabido qué es lo que piensan algunas de las personas aquí en Cuba. Ahora dime tú qué es lo que no te gusta y qué cambiarías de Cuba. Realmente de Cuba cambiaría, como han dicho muchas personas hoy, muchísimas cosas. Tendríamos que sentarnos, como dijo el señor anteriormente, para poder hacer una lista inmensa, pero creo que, bueno, cambiaría muchas de las cosas, como las políticas que se aplicaron en lo que va de año, y el año pasado, que lo que han hecho es una mella inmensa en la economía cubana. Un vivo ejemplo de estas políticas son la ley de oferta y demanda, donde solo hay demanda y nada de oferta. Vaya, solo voy a mencionar esta para que lo tengan pendiente y vayan averiguando sobre el tema. Les dejo la tarea. Entonces, ¿qué cambiarías de Cuba? De Cuba cambiaría primeramente eso. Poder tener una estabilidad económica, que el cubano de a pie pueda tener acceso por lo menos a comprar los productos básicos para vivir de manera humilde, ya que simplemente este supuesto reordenamiento lo único que ha hecho es Empeorarlo todo. Empeorarlo todo o, bueno, empeorarlo no, destruir toda esa parte. Sí, pero imagínate. ¿Qué es lo que no me gusta de Cuba? Bueno, hay tantas cosas que no me gusta de Cuba. Como, por ejemplo, ¿puedes mencionarme una? Los trabajos que estamos pasando actualmente. La economía, la crisis económica. Exactamente. Todas esas MIPYME que han inventado. Ellos sí, con las MIPYME ellos resuelven sus problemas, pero entonces perjudicados somos nosotros. Me está hablando de la ley de oferta-demanda, donde solo existe la demanda. Esas particulares que han inventado ahora, que se imagínate. Crearon una MIPYME y entonces ahora la ganancia para el Estado, porque imagínate tú, yo mismo yo soy jubilado en una bobería. Lo que ofertan allí yo no lo puedo comprar. Exactamente. Yo un día puedo comprarlo, un ejemplo, 10 panes, que son 450 pesos. Pero todos los días no puedo ir a comprar pan allí, ni a comprar los productos que venden por ahí carísimos. ¿De cuánto es su salario como jubilado? Pues supongo que esté jubilado. 2.250 pesos. Crítico. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría? Aquí todo, como era antes, cuando ustedes no habían nacido. ¿Qué edad tú tienes? 25. Yo tengo 63 años. ¿Y si antes le gustaría que volviera antes del triunfo de la revolución o después del triunfo? Después. En los años 60 y pico, 70, hasta los 80. Era una maravilla aquí, todo había de todo, no faltaba nada, había muchísimo, y todo era barato. Todo era barato. ¿Qué es lo que no le gusta de Cuba? ¿O lo que no le gusta? Las mujeres, las fiestas, me gusta eso de Cuba. ¿Qué no le gusta? La amistad, lo que no me gusta es la deshonradez, la mentira, el engaño, eso es lo que no me gusta de Cuba. Y si tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría? El engaño, la mentira. ¿De quién? ¿De Cuba? ¿De Cuba? ¿No estamos hablando de Cuba? Así mismo. Mejor dicho, El imposible. engaño, eso, que no engañe, el bodeguero, el carnicero. En pocas palabras lo ha dicho todo. En pocas palabras. Ustedes son inteligentes. ¿Qué es lo que no le gusta de Cuba? Usted está fuerte. No, a ver, usted puede decir lo que usted quiera. Puede que le guste todo, puede que no le guste nada. Ese es el criterio de cada persona. Todo no puede gustar. Claro, ahí está. Todo no puede gustar. Y de eso que no le gusta, ¿qué es lo fundamental? Una sola cosa que no le gusta. Y que quisiera cambiar a toda costa. ¿Qué no me gusta de Cuba? Te lo voy a decir de corazón. De corazón. Desde el 1960, que me vestí de verde, amé a Cuba. La sigo amando.
Pero lo que no me gusta de Cuba es que usted menciona el socialismo. Un país socialista no debe de mezclar el capitalismo con el socialismo, porque son dos ramas diferentes. Claro. Si usted es un país socialista y no tiene para mantener el país de todas las necesidades, no le brinde a una población lo que usted no tiene, no dé una patente buscando que se enriquezcan una parte y la otra sigan empobrecidas. Quiere decir, para hacer esto, tiene que nombrar el socialismo, apartarlo y nombrar el capitalismo para usted poder hacer esa gestión, pues si no, no la haga. Eso es lo que no me gusta de Cuba, que estamos muy mal en ese camino. Cuba es buena, pero por ese camino es mala. Es mala. Es lo que no me gusta de esto. Es una pregunta, ¿usted fue a la sierra? Porque vi que me dijo que en 1960 se No, se vistió de verde. no fui a la sierra porque no tenía edad. Soy de la Limpia de Cambrai, soy de Gion, ¿tú me entiendes? ¿Y cuánto es su salario? Cortiquito. ¿Y de qué trabaja usted? Yo soy, en este momento, soy plomero, soy albañil. Lo que se le dé la vida. Sí. Y entonces, mi chequera es chiquitica. A mí me llaman de aquella casa, se rompió un lavamanos, me llaman aquí, hay un cambio de eso, levanto una pared, me mantengo, ¿te entiendes? Me mantengo para poder mantener. Sí, pero es que lo que usted dice, 48 años de trabajo, esforzándose para solamente 1.500 y pico, 28 pesos. 28 pesos, que eso no le alcanza para nada. ¿Cuánto está la carne? 350. Entonces, mi amor, es lo que yo digo, no me alcanza, yo tengo que estar trabajando con la edad que yo tengo, que va a aparecer, a veces va aparente, a veces no lo aparente. Con la edad que yo tengo, es para yo estar en mi casa, bañadito, sentadito, viendo la TV. Pero no puede ser, porque yo tengo Pues tiene que lucharla. Tengo que lucharla, ya yo tengo ya 78 años. Pero se mantiene re bien. No, yo estoy bien. Ahí está Yo bien. estoy bien, yo no me enfermo, yo trabajo, yo todo completo, ¿no entiendes? Me mantengo en línea, pero son 78. Bueno, mire, esto no le va a resolver mucho, pero es Ay, algo. chica, no. No, de verdad. Pues, Ay, amor, no. de verdad, que es algo para que se compre por lo menos algo que le gusta, que se lo merece. Se lo merece por ser un hombre trabajador. Llore. Ay, no llore. No llore. No llore, que usted es una excelente persona. Emma, mire, coja más. No, pero no me llore, coja más ahí. Que usted se merece una vida hermosa. No llore, que usted es un hombre trabajador, un hombre luchador y se merece lo mejor de esta vida. Gracias, Y que eso le sirva para poder comprarse algo, una carnecita, para que usted se coma en su casa, una carnecita bien rica. Una carnecita bien rica, con una papita. Gracias, mi vida. Que se lo merece. Ahora sí, no me llore, que usted es un hombre bueno y de un corazón noble. Yo soy bueno, que usted no lo crea. No, que lo es de un corazón noble, porque se le ven los ojos y los ojos nunca mienten. Bueno, familia, hoy la verdad ha sido un día de lo más interesante, lleno de criterios acerca de qué no le gusta al cubano y qué cambiaría. A usted le gusta bastante lo que es las entrevistas, ya que conocen otro punto de vista aparte del mío o el de ella, pueden conocer qué realmente piensa el cubano. Como ya saben, tienen mucho miedo de decir la verdad. Hay quienes ya no aguantan más la situación y simplemente ya dicen lo que piensan. Así es como debería ser la cosa. Pero ustedes saben que toda persona que trabaja en un centro que pertenezca al Estado tiene miedo de perder su trabajo y por lo tanto se reserva su opinión. ¿Qué piensas tú acerca de todo lo que vimos hoy? Solo puedo decirle una sola cosa. Espero que algún día el cubano pueda expresarse sin ningún miedo en la calle, que dé su simple opinión. Porque no sea creo, bueno, sea malo. Sí, realmente no creo que una opinión dañe a nadie. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar nosotros es el miedo. Ya eso es lo primordial. Entonces, nada, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poquito más de qué piensan los cubanos acerca de qué no les gusta de Cuba. Ya ustedes saben que realmente,
muchos coincidían en lo mismo, toda la situación económica que estamos viviendo, el transporte y las tiendas de MLC que a nosotros no nos pagan en MLC, no nos pagan ni en dólares ni en euros, simplemente nos pagan en moneda nacional y eso tenemos que llevarlo a cómo está el cambio hoy en día en la calle. Entonces muchas personas, por no decir la mayoría, no tienen esta posibilidad. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal y al canal de Lauri La Positiva, que se lo voy a estar dejando por aquí, darme su like, que de verdad me ayuda muchísimo, y suscríbete, que eso no cuesta nada, es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Así que nada, no olvides dejarme tu comentario, qué crees de toda esta situación, de todavía el miedo que tiene el cubano a expresar lo que piensa, y de las personas que ya han dicho la realidad, que han dicho la verdad, que ya no aguanta realmente un segundo más la situación que se está viviendo hoy en Cuba. Nos vemos en un próximo video, pero antes de decirle que los quiero muchísimo, besitos.